Eh, Quería hablar sobre el asunto de Elías, ¿verdad? Elías, buena gente que es. Porque estaba buscando un texto y de momento me encontré con Malaquías capítulo 4. Yo no tengo, lo que tengo es la Biblia aquí, no tengo nada escrito. Yo dije, voy a leer de ahí a ver, y de lo que me acuerde, marqué unas áreas, ¿verdad? Donde, unos puntos que puedo tocar de Elías, pero no es que hice un estudio, me senté vamos a ver qué sale. Entonces, en Malaquías, cuando en realidad estaba buscando algo de Zacarías, en Malaquías dice, en el verso 5, he aquí yo os envío el profeta Elías. Yo espero que todo el mundo que vea este video sepa algo del profeta Elías. Entonces, he aquí que yo os envío el profeta Elías. Entonces, se cree, ¿verdad? Se cree que Elías fue llevado al cielo en un carro de fuego. Fue separado de Eliseo, que iba a ser su sucesor, y fue separado de Eliseo en un carro de fuego, un torbellino de fuego. Yo no sé, el carro, el torbellino, una cosa grandiosa. Entonces, se cree que fue llevado al cielo de Dios, porque obviamente nosotros estamos, lo que estaba explicando ahorita, en la expansión a la cual Dios llamó cielos. Entonces, hay que ver si fue que Dios lo llevó al cielo espiritual o lo llevó a otra parte de lo que en la expansión se llama cielo. El asunto es que lo separó de Eliseo y hay gente que cree que él nunca murió, ¿verdad? Porque fue llevado al cielo en un carro. A lo que hay otros que creen que ese carro era una nave espacial. Ahí en Facebook hay uno de Puerto Rico que compara todo de cuestiones de visiones y cosas. Ahí les dice que son platillos voladores, naves espaciales. Esa es su mentalidad, ¿verdad? Él lo cree así. Yo no lo veo así, él lo cree así. Entonces, he aquí, yo os envío al profeta Elías, porque Dios lo está diciendo de esta forma, pero no exactamente por eso, sino porque lo que hizo Elías en el pasado se compararía con lo que va a pasar en el futuro. Dice, he aquí yo os envío el profeta Elías antes que venga el día de Jehová, grande y terrible. Antes que venga el día de Jehová, grande y terrible. Es grande y es terrible. Entonces, no sé si grande y terrible aquí se pongan como sinónimo o como antónimo. No sé si es grande por el hecho del evento y terrible porque en medio de este evento pasarían cosas terribles. Es como decir, en una gran celebración hubo una pelea. Digo yo. Y esta pelea hizo que la celebración terminara en algo terrible. Pero el día es grande y es terrible. Yo puedo ver un montón de cosas en mi mente comparándolas con esas dos palabras, pero vamos a ir poco a poco.
Entonces, Él hará volver el corazón de los padres hacia los hijos y el corazón de los hijos hacia los padres. Esto es lo que está diciendo Dios. Pero en realidad, ¿sería como iba a pasar la cosa? Él hará volver el corazón de los padres. Es que no está hablando de uno, está hablando de los, plural, los padres, hacia los hijos, y el corazón de los hijos hacia los padres. No sea que yo venga y hiera la tierra con maldición. O sea, en ese texto se está hablando de reconciliación, porque se está diciendo, va a hacer volver el corazón de los padres hacia los hijos y el de los hijos hacia los padres, como que había un conflicto, una separación. Algo pasó, que hay una separación. Y entonces, este profeta Elías que va a volver, ¿va a qué? A traer ¿qué? Reconciliación. Entonces, para que haya reconciliación, tiene que haber un entendimiento o un arrepentimiento. Porque de la única forma que yo voy a aceptar a la persona con la que estoy peleado es que haya una reconciliación. Y que entre los dos aceptemos arrepentimiento de lo que pasó. Eso es lo que se está dando aquí. Entonces, dice, no sea, si no hay esto, no sea que yo venga y hiera la tierra con maldición. Y hiera la tierra con maldición. ¿Pero qué tierra? ¿El hábitat completo? Yo lo dudo porque está hablando de que va a enviar al profeta Elías. Obviamente, ¿a quién lo va a enviar? A su pueblo. Para que enviando al profeta Elías, él va a hacer que haya arrepentimiento. Y cuando haya arrepentimiento, de ese arrepentimiento va a surgir ¿qué? Reconciliación. Entonces, si no hay esto, no sea que yo venga, está diciendo Dios, que yo venga y hiera la tierra con maldición. Estamos hablando de Malaquías. Según, ¿verdad? Los eruditos entienden que desde que se dijeron esas palabras, pasaron unos 300 y pico, 400 años, redondeando, donde supuestamente pues no había profeta, Dios no estaba hablando. Esto fue lo último que Dios dijo. En esa forma. Pues entonces ahí caemos en el Nuevo Testamento. Ese es el último texto del Antiguo Testamento según la Biblia que conocemos, ¿verdad? Entonces, aquí caemos en Mateo. Y voy a leer aquí de Mateo en el capítulo 3. La predicación de Juan el Bautista. Y dice, en aquellos días vino Juan el Bautista predicando en el desierto de Judea y diciendo, arrepentíos. Por eso tiene que acordarse de lo que leí, que dijo Malaquías cientos de años atrás. Arrepentíos, porque el reino de los cielos se ha acercado. Pues este es aquel de quien habló el profeta Isaías cuando dijo, voz del que clama en el desierto, preparad el camino del Señor,
enderezadas sus sendas. Y yo, Juan, estaba vestido de pelo de camello y tenía un cinto de cuero alrededor de sus lomos, y su comida era langostas y miel silvestres. Y salía a él Jerusalén, toda Judea y toda la provincia de alrededor del Jordán, y eran bautizados por él en el Jordán, confesando sus pecados. Arrepentimiento, volver el corazón de los padres hacia los hijos, de los hijos hacia los padres. No es que sería así. Lo que está poniendo es un ejemplo de que tenía que haber confesión de pecado, arrepentimiento, para que hubiese reconciliación. Entonces, hay personas que pueden que lean esto y dicen, no, pero no decía que iba a pasar entre los padres y los hijos. Ay, pues, ¿qué pasa? No te ponga difícil. Entonces, al ver él que muchos de los fariseos y de los saduceos venían a su bautismo, les decía, generación de víboras, ¿quién os enseñó a huir de la ira venidera? Haced pues frutos dignos de arrepentimiento. O sea, Juan está usando de estas palabras, de esto que se dijo en el texto que acabé de leer, sobre ese profeta Elías que tenía que venir. Entonces dice, no sea que yo venga y hiera la tierra con maldición. No sea que yo venga y hiera la tierra con maldición. Entonces, Juan el Bautista está diciendo, generación de víboras. ¿A quiénes? A los que no querían buscar ese arrepentimiento para que ese arrepentimiento produjera ¿qué? Reconciliación. Entonces dice, generación de víbora, le dice a los fariseos, que eran los que le metían el palo a la goma para que se cayera. ¿Quién nos enseñó a huir de la ira venidera? No sea que yo venga y hiera la tierra con maldición. ¿Quién nos enseñó a huir de la ira venidera? Haced pues frutos dignos de arrepentimiento. Todo eso está relacionado. Y no penséis decir dentro de vosotros mismos, a Abraham tenemos por padre. Eso es lo que siempre decían. Si usted lee más adelante, se va a encontrar a Jesús. Este es Juan. Todavía Jesús no había comenzado su ministerio. Y ya Juan les está diciendo, y no pensé en venir con ¿cómo diríamos? Con excusas. Le dice, y no penséis decir dentro de vosotros mismos, a Abraham tenemos por padre, porque yo os digo que Dios puede levantar hijos a Abraham aún de estas piedras. Y créame que cuando Juan dijo de estas piedras, no estaba hablando de piedras reales. No se estaba dirigiendo a piedras reales, sino piedras era a ese pueblo, como dice en Romanos 10, ese pueblo que no es pueblo. Él puede haber señalado una piedra o unas piedras, pero en realidad el mensaje no está dirigido a pensar de que de esas piedras Dios podía levantar hijos, sino que las piedras eran a los alejados.
Lo que pasa es que él lo expone de ese punto. Dios puede levantar hijos de esas piedras. Pero en lo que se está pensando es en ese pueblo que no es pueblo, que no era pueblo de Dios. Entonces dice, y ya también el hacha está puesta a la raíz de los árboles. Por tanto, todo árbol que no da buen fruto es cortado y echado en el fuego. ¿Qué fuego? El infierno. ¿Usted cree que Juan está hablando del infierno? Porque ese es lo primero que le viene a la mente a mucha gente. El texto, vuelvo, en Zacarías 4 dice, no sea que yo venga y hiera la tierra con maldición. Aquí Juan les está diciendo, generación de víboras, a los fariseos y a los líderes religiosos. ¿Quién nos enseñó a huir de la ira venidera? Ustedes no pueden escapar de lo que va a pasar. La única forma es confesar sus pecados y arrepentirse. Confesar sus pecados y arrepentirse. ¿Para qué? Para que pueda haber reconciliación. Volverle a los padres, a sus hijos y los hijos hacia los padres. Lo mismo. Es lo mismo. Se está hablando lo mismo. Entonces, o sea, desde 400 años atrás, ahí se estaba cumpliendo el asunto. Empezando. Y este Juan está hablando de qué? De juicio. ¿Quién les dijo a ustedes que se van a escapar de lo que viene? ¿Quién nos enseñó a huir de la ira venidera? ¿Quién? Y aquí dice, y ya también el hacha está puesta a la raíz de los árboles. Él dice ahora. Eso es ahora. Y ya el hacha está puesta a la raíz de los árboles. Ahora está diciendo Juan. En su tiempo. No ahora, 2024. Estoy hablando en su tiempo. Está diciendo, y ya también el hacha está puesta a la raíz de los árboles. Por tanto, todo árbol que no da buen fruto es cortado y echado en el fuego. Lo que le está queriendo decir es que todos aquellos que no confiesen sus pecados y no den frutos dignos de arrepentimiento van a pasar por la ira venidera. Por la ira venidera. Ahora, quiero compararle ese pedazo con lo que había leído en Jeremías 31, cuando habla del nuevo pacto. He aquí vienen días, dice Jehová. Os tengo que decir Yahvé. Jehová, Yahvé. Yo creo que con Jehová basta. He aquí vienen días, dice Jehová, en los cuales haré nuevo pacto con la casa de Israel y con la casa de Judá. Y dice el Señor, no como el pacto que hice con sus padres, no como el pacto que hice con sus padres, el día que tomé su mano para sacarlo de la tierra de Egipto. O sea, no es el mismo pacto. Es que hay gente que le gusta sacarle punta al asunto. No es el mismo pacto. Dicen, no como el pacto que hice con sus padres. No es el mismo. No le busquen más la vuelta de estos judíos mesiánicos, raíces hebreas, un montón de locos estos, que no quieren entrar, ¿verdad? En la gracia, no les agrada la gracia. Odian la gracia. Entonces,
como el pacto que hice con sus padres el día que tomé su mano para sacarlos de la tierra de Egipto, porque ellos invalidaron mi pacto. No puede, o sea, Dios está diciendo, mira, yo no puedo permanecer en este pacto porque ustedes lo invalidaron. Este pacto no tiene valor. Es lo que Dios está diciendo. Yo voy a hacer un nuevo pacto porque este pacto ya no tiene validez. Ustedes lo invalidaron. Pero tenemos a judíos mesiánicos, raíces hebreas diciendo, hay que guardar los mandamientos. Lo dice en Apocalipsis. Son los mandamientos del Señor Jesucristo, el cual le dejó mandamientos a la iglesia. ¿Y qué decía el apóstol Pablo cuando daba una enseñanza, por ejemplo, de la Santa Cena, de cómo se debía de usar los dones? Decía, estos no son cosas mías, estos son mandamientos del Señor. ¿Y dónde estaban esos mandamientos que le estaba dando Pablo a la iglesia? ¿En el Sinaí? No, son mandamientos de cómo se debían dirigir las cosas en la iglesia. Entonces cuando en Apocalipsis habla, los que guardan los mandamientos, ellos están pensando en el Sinaí. Están locos. Y a los locos hay que dejarlos locos allá en la Julián. Te pone a discutir uno con los locos esto, se vuelve más loco todavía. Entonces, no puede ser el mismo pacto que hice con tus padres porque ese pacto no tiene valor. No tiene valor. Óyeme, raíces hebreas, ¿cómo quiere que te lo diga? No tiene valor. Valor. El pacto del Sinaí no tiene valor. Porque ellos invalidaron mi pacto. Aunque fui yo un marido para ellos, dice Jehová. Dice, pero este es el pacto que haré con la casa de Israel después de aquellos días, dice Jehová. Daré mi ley en su mente y las escribiré en su corazón, y yo seré a ellos por Dios y ellos me serán por pueblo. Pero ¿cómo era esto? Lo está diciendo Juan. Aún todavía no ha empezado el ministerio de Jesucristo. Y Juan está diciendo, generación de víboras, ¿cómo escaparéis de la ira venidera? Tienen que confesar sus pecados y dar frutos dignos de arrepentimiento. Para eso bautizaba Juan. Entonces, y dice, daré mi ley en su mente y las escribiré en sus corazones. De esto yo había hablado en el último video que hice. Otro repaso. Porque lo que quería llevar era el punto donde dice, y yo enseñaré y no enseñará más ninguno a su prójimo. Esto no quiere decir eso, porque si no hubiese nadie enseñando la Biblia. Y no enseñará más ninguno a su prójimo, ni ninguno a su hermano, diciendo, o sea, es como decir, no va a hacer falta, porque esto se va a expandir. En el pasado no había mucho, no había el escrito, no había libro, hay gente que no sabía escribir, no sabía leer. Pero Dios iba a hacer posible que la tierra fuera llena del conocimiento de Dios, como es hoy en día. Hoy en día tenemos palabras, ya sea de una forma o de la otra, correcta, incorrecta, lo que sea, pero se habla de Jesucristo, como decía Pablo. Esa gente lo que están es por predicar por dinero. Ay, padre, pero ¿qué se puede hacer? De todas maneras, Cristo es anunciado. O sea, la parte buena, dice Pablo, de eso, no está diciendo que ellos lo estaban haciendo bien. Está diciendo, ¿qué podemos hacer? De todas maneras, Cristo es anunciado. Allá ellos después. Pero de todas maneras, Cristo es anunciado. No es que estén bien, no es que lo debemos de imitar. Entonces, desde el más pequeño de ellos hasta el más grande, dice Jehová, porque
perdonaré la maldad de ellos y no me acordaré más de sus pecados. ¿Pero de quién? Dice Juan el Bautista. ¿De quién? De que confiesa sus pecados y da frutos dignos de arrepentimiento. Eso es lo que está diciendo Juan el Bautista. Ese es su mensaje. El reino de los cielos se ha acercado. El reino de los cielos se ha acercado. Está ahí a la vuelta de la esquina. Está diciendo Juan. ¿Por qué? Jesucristo no había comenzado su ministerio, pero estaba cerca. Juan era su primo. Juan era su primo. Entonces, desde el más pequeño de ellos hasta el más grande, dice Jehová, porque perdonaré la maldad de ellos y no me acordaré más de sus pecados. Así ha dicho Jehová. Y dice en el 36, este es el punto: si faltaren estas leyes delante de mí, ¿qué leyes? Las leyes del nuevo pacto. No del pacto que hice con los padres, porque ese pacto lo invalidaron. Las del nuevo pacto que haría. Dice, si faltaren estas leyes delante de mí, dice Jehová, también la descendencia de Israel faltará. Dice que parte no se entiende. También la descendencia de Israel faltará para no ser nación delante de mí eternamente. ¿Qué está hablando Dios aquí? Lo que mucha gente no quiere escuchar. O no se le presta atención voluntariamente. Vamos a ignorar eso voluntariamente. Ignoremos eso voluntariamente. ¿Cómo? ¿Qué está diciendo Dios? Yo no quiero ni escucharlo, me tapo los oídos mejor. ¿Aceptó Israel el nuevo pacto? Lo aceptó. No, pero es que lo va a aceptar en un futuro. ¿Sí? Sí, porque es el mismo Israel. O sea, el Israel aquel del primer siglo, cuando el reino estaba cerca, dijo Juan, no lo digo yo, dijo Juan, el reino de los cielos se ha acercado a este supuesto Israel de ahora. Entonces Dios está diciendo, si faltase, si yo no veo ahí el pacto, si desechas el pacto, eso es lo que Dios quiere mostrar. Porque Él está diciendo, desde el más pequeño de ellos hasta el más grande, dice Jehová, porque perdonaré la maldad de ellos y no me acordaré de sus pecados. Juan, vuelvo y repito, Juan dice, al que confesare sus pecados y diese frutos dignos de arrepentimiento. Este no va a caer en el juicio, en la ira. Pero el que no, Dios es un poco más explícito y dice, si faltaren estas leyes delante de mí, dice Jehová, también la descendencia de Israel faltará para no ser nación. Para no ser nación delante de mí eternamente. Un poquito fuerte aceptar eso, ¿verdad? Pero es lo que dice el texto. Entonces, vuelvo aquí. No sea que yo venga y hiera la tierra con maldición. Malaquías 4.
no sea que yo vuelva, si no hay arrepentimiento, si no hay reconciliación entre volver el corazón de los padres a los hijos, que eso es lo que va a hacer el profeta Elías, que vendría, volver el corazón de los padres a los hijos a los padres, dando ese sentido de lo que es confesar sus pecados y apartarse de ellos, dar frutos dignos de arrepentimiento, que es lo que entonces está explicando Juan el Bautista. Generación de víboras. ¿Quién nos enseñó a huir de la ira venidera? Porque si no veo estas leyes en sus corazones, en ustedes, yo las escribiré en los corazones, las pondré en su mente y en sus corazones. Pero si esas leyes no están ahí, si ustedes no quieren renovar el pacto conmigo, entonces no van a ser mi nación. Entonces no van a estar de mí como nación eternamente. Esto tiene condiciones. Pero hay gente que no le gusta hablar de esto. Mejor ignorémoslo. Entonces, dice aquí, no sea que yo venga, está hablando Dios, y hiera la tierra con maldición. Y hiera la tierra con maldición. Aquí viene el nuevo pacto, pero se está hablando de juicio. El nuevo pacto no venía solo. Venía con juicio. Lo está diciendo Jeremías 31, hablando del nuevo pacto. Viene con juicio. Esto es o entras o no entras. Viene Juan el Bautista haciendo lo mismo, predicando arrepentimiento, confesión de pecado, arrepentimiento y juicio. Va todo por la misma línea. Todo por la misma línea. Se lo está diciendo a Israel. Se lo está diciendo a Israel. ¿Se acuerdan de Daniel cuando el ángel le trae el mensaje? 70 semanas están determinadas sobre tu pueblo y sobre tu santa ciudad. Eso es lo que se está pasando. Usted puede leer esto en un montón de textos de aquí, de los profetas de la Biblia. Hablando del juicio que vendría sobre Israel. Aquí se está explicando claramente, yo te voy a ofrecer un nuevo pacto, pero si tú no quieres entrar en ese nuevo pacto, no puedo evitar lo que viene. Es que aparece de momento Juan, saliendo de allá del cercado, si estuviéramos en el barrio, con una ropa sin marca, trayendo un mensaje de confesión de pecado, arrepentimiento, pero juicio. Y se lo está diciendo a ellos. No me lo está diciendo a mí. Allí, estando en el río, en el Jordán, bautizando gente, llegan los fariseos y a ellos le dice: ¿quién les enseñó a ustedes que pueden huir de la ira venidera? Él no les dijo eso porque ellos no iban a pasar por eso. Él le dijo porque ellos iban a pasar por eso. ¿Y qué está diciendo? Te voy a ofrecer un nuevo pacto. No renuncies al pacto. No reniegues al pacto. Es un aviso. Si yo no encuentro estas leyes en ustedes, esto es lo que viene. Tú píntalo de la forma que tú quieras, pero eso es lo que dice ahí y es lo que pasó. Se les dio amonestación, se les dio aviso, pasó un avión en aquel tiempo. De momento se abrió algo del cielo y salió un avión del futuro con un letrero acá que decía: acepta el nuevo pacto.
Es lo único que te puede librar de esto. Pero decidieron que no. Decidieron que no. Jesucristo, el autor y consumador de la fe. Y la fe viene por oír la palabra de Dios. ¿Y quién estaba dando la palabra de Dios? Jesucristo. Dios mismo enseñándole al pueblo. Dios mismo enseñándole al pueblo. Conoce a Dios. Entonces, hablamos de que vendría maldición. Y alguien puede pensar, no, pero eso no era para Israel. Entonces el mismo Jesucristo, sabiendo ese versículo, déjame ver si lo encuentro aquí. Mateo 21. Mateo 21. Esto fue lo que pasó. Vamos a ver. Mateo 21, 18. Por la mañana, volviendo a la ciudad, tuvo hambre. Estamos hablando de Jesús. Y viendo una higuera cerca del camino, vino a ella. Y no halló nada en ella, sino hojas solamente. Y dijo, mire ese pedacito que acabo de leer. Jeremías 31. Y mira el pedacito que acabé de leer. Dios dijo, si faltaren estas leyes delante de mí, dice Jehová, también la descendencia de Israel faltará para no ser nación delante de mí eternamente. Jesucristo, por la mañana, volviendo a la ciudad, tuvo hambre. Y viendo una higuera cerca del camino, vino a ella y no halló nada en ella sino hojas solamente. Y dijo, ¿qué quería Jesucristo? ¿Qué quería Jesucristo? Jesucristo quería hallar que las leyes. Es lo mismo. Dios había dicho, si estas leyes no están, ahora Jesucristo está que buscando algo de comer. Va a la higuera y no encuentra. Ese fruto que Jesucristo está buscando son esas leyes. Es algo figurativo. Entonces dice, y viendo una higuera cerca del camino, vino a ella y no halló nada en ella, sino hojas solamente, y le dijo, nunca jamás nazca de ti fruto. Y luego se secó la higuera. Viendo esto, los discípulos decían maravillados, ¿cómo es que se secó enseguida la higuera? Respondiendo Jesús les dijo, de cierto os digo que si tuviereis fe y no dudareis, no solo haríais esto de la higuera, sino que si a este monte dijeres, quítate y échate en el mar, será hecho. Y todo lo que pidiereis en oración, creyendo, lo recibiréis. Esta misma historia de la higuera, en otro lado de la Biblia, dice que Jesús maldice la higuera. La maldijo. Entonces tú dices, pero ¿por qué tenía Jesús que maldecir una higuera? Y que porque no tenía fruto. ¿Tú sabes cuántos árboles a lo mejor habían por allí que no tenían fruto? Pero en este caso, él fue a esa higuera. Y esa higuera representaba a esos israelitas a los cuales Dios no vería las leyes
en ellos, sin fruto. Vuelvo al asunto. Si faltaren estas leyes delante de mí, dice Jehová, también la descendencia de Israel faltará para no ser nación delante de mí eternamente. Viene el profeta Elías en Juan diciendo, hay que dar frutos de arrepentimiento. Hay que dar frutos de arrepentimiento. Si no, ya el hacha está puesta en las raíces de los árboles. ¿Qué árboles? Árboles, no. ¿Por qué compara árboles y Jesús viene y maldice una higuera? Y todo árbol que no dé buen fruto será cortado y echado al fuego. Y Jesús maldice la higuera porque no tiene fruto. Y Dios dijo que maldeciría la tierra. Todo está relacionado. Es lo mismo. Es la misma situación, son las mismas palabras, es el mismo evento. Eso es lo que acontece de la profecía de Daniel. 70 semanas están determinadas sobre tu pueblo y sobre tu santa ciudad. El Israel, es que la gente no quiere entender esto. Todavía siguen diciendo, no, que Dios va a hacer qué, sé yo, con Israel. El Israel, todo este mensaje que se le dio a Israel, llamándole la atención, llamándolo al arrepentimiento, todo este mensaje era para que se prepararan para lo que venía. El ejército romano, en el año 70, rodea la ciudad y de ahí empieza una guerra. Entonces, el ejército romano hace posible que los que están dentro de la ciudad pasen hambre, se maten unos a otros, se entreguen unos a otros. Acaba con Israel. Acaba con Israel. ¿Usted se cree que eso no pasó? Va a negar la historia que eso no pasó. Eso sí pasó. No solamente eso. Trató de acabar con los cristianos. El ejército romano trató de acabar con los cristianos también. Entonces tú dices, pero si le pasó lo mismo. No es lo mismo. Lo que pasa es que había una relación, como siempre la ha habido, mayormente en el primer siglo, donde muchos judíos se convirtieron al cristianismo. Entonces había un remanente. ¿Por qué usted cree que Pablo le dolía tanto? Pablo mismo dijo en Romanos, quisiera yo ser desechado, quisiera yo perderme. En estas palabras, Pablo dice, yo preferiría ser condenado y que se salvara el pueblo. Mira hasta dónde está llegando Pablo. Porque Pablo sabe lo que viene, lo sabía Juan antes de que pasara. Tiempo atrás. Y Pablo está diciendo, yo preferiría perderme y que se salvaran ellos. Pues Pablo sabía lo que venía. Pablo sabía que venía juicio contra Israel. Pablo sabía que venía la ira de Dios. ¿Por qué? Porque Dios dijo, si estas leyes no están, si ustedes las van a... No solamente rechazaron las leyes, el nuevo pacto, no solamente sino que lo perseguían. No solamente lo rechazaron, lo perseguían. Ahora, yo tenía algo escrito aquí que se me olvidó dónde estaba. Mírala aquí. Ya ahí voy a ir terminando. Dice sobre los mensajes de Juan. Los mensajeros de Juan. Dice, cuando Jesús terminó de dar instrucciones a sus 12 discípulos, se fue allí a enseñar y a predicar en las ciudades de ellos. Y al oír Juan
en la cárcel los hechos de Cristo, le envió 2 de sus discípulos para preguntarle, ¿eres tú a aquel que había de venir o esperamos a otro? O sea, que la cárcel cambia a la gente, los ablanda. Primero Juan había dicho, este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, cuando estaba allí bautizando. Pero ahora en la cárcel dice, estoy reconsiderando y quiero estar seguro. Porque la cabeza mía parece que va a rodar, porque la verdad, él sabía que eso era lo que venía. Y dice, y al oír Juan en la cárcel los hechos de Cristo, le envió 2 de sus discípulos para preguntarle, ¿eres tú aquel que había de venir o esperamos a otro? Respondiendo Jesús les dijo, id y haced saber a Juan las cosas que oís y veis. Ustedes van a ser testigos. Los ciegos ven, los cojos andan, los leprosos son limpiados, los sordos oyen, los muertos, esto eran señales. Esto servía de señales para los judíos. ¿Se acuerdan cuando Pablo dijo, los judíos piden señales y piden señales? Mientras que los griegos buscan sabiduría. Pero en el caso de los judíos, sabiendo ellos que conocían, ¿verdad?, del Antiguo Testamento, milagros de Dios, pues por medio de las señales, eso les decía al judío que lo que estaba pasando era un movimiento de Dios. Eso fue lo que entendió Nicodemo cuando dice, Señor, nosotros sabemos que nadie puede hacer esas cosas si Dios no está con él. Eso lo sabían los judíos. Y a los griegos no les importaba. A los griegos, cuando Pablo hacía milagros, decía, mire, Dios es en forma de hombre y estos le sirven a Diana, y lo mezclaban porque ellos no sabían. Pero los judíos pedían señales para confirmar que las cosas que estaban pasando venían de parte de Dios. Eso lo vemos, ¿verdad? Cuando Nicodemo dice eso. Entonces, dice, mientras ellos se iban, comenzó Jesús a decir de Juan a la gente, ¿qué saliste a ver al desierto? ¿Una caña sacudida por el viento? ¿O qué saliste a ver? ¿A un hombre cubierto de vestiduras delicadas? He aquí, los que llevan vestiduras delicadas, en las casas de los reyes están los fariseos. ¿Pero qué saliste a ver? A un profeta. ¿A un profeta? Si os digo, y más que profeta, porque este de quien está escrito, he aquí yo envío mi mensajero delante de tu faz, el cual preparará mi camino delante de ti. O sea que en Zacarías, el Elías que fue anunciado, Jesucristo está diciendo que era Juan. Era Juan el que empezaría a traer el arrepentimiento al pueblo. Vendrá el profeta Elías, el cual unirá otra vez el corazón de los padres hacia los hijos, de los hijos hacia los padres, relacionando confesión de pecado, arrepentimiento, que es lo que Juan estaba predicando, preparando el camino para el Mesías. No solamente esto, está hablando del juicio que vendría, que luego Jesucristo estaría repitiendo eso también. El reino de los cielos se ha acercado. Pero el hacha está puesta en las raíces de los árboles. Y es lo mismo que habla Jesucristo. Cuando Jesucristo habla del infierno y todas estas cosas, donde el gusano no muere, él está relacionando lo mismo, es el mismo tema. El mismo tema que predicó Juan. Juan era esa chispa para comenzar. Entonces está trayendo el mismo mensaje. Juan está diciendo, el hacha está puesta a las raíces porque venía juicio sobre Israel. Eso es lo que he estado diciendo.
Entonces Jesucristo viene con el mismo mensaje. Cuando Jesucristo dice, y serán arrojados al fuego, eso mismo fue lo que dijo Juan. Los árboles que no dan buen fruto van a ser cortados. ¿Qué Dios dijo? Maldeciré la tierra. ¿Qué hizo Jesucristo? Maldijo la higuera. ¿Qué está diciendo Juan? Van a ser arrojados al fuego. ¿Qué pasó con Israel? Fue quemada. Israel fue quemado. Fue destruido. Jesucristo mismo dijo, aquí no quedaría piedra sobre piedra. Entonces, se comparó todo esto con un infierno, con el Gema o lo que sea, ese lugar donde se quemaban los muertos. Así quedaría Jerusalén. Entonces hay gente que no puede lee esto y no puede compaginar, no puede hacer los nudos, atar todo esto y ver de qué era que se estaba hablando. Jesucristo no estaba hablando de arrojar gente a un infierno por la eternidad ni nada de eso. Jesucristo estaba usando lo que veía a su alrededor. Vio el lugar donde se quemaban las cosas inmundas, o donde se quemaban los cadáveres de las personas que sacrificaba a Roma cada rato, porque no todos los muertos se tiraban en fuegos así. Se tiraban en fuego los que, ¿verdad?, no tenían valor para ellos o como sea. Donde se quemaba la basura, se quemaban... Pues Jesucristo compara lo que venía para Israel, porque la tierra sería maldita, porque la tierra sería azotada, porque vendría la angustia de Jacob. Pues eso era lo que se estaba dando en ese momento. Vendría un nuevo pacto, pero este nuevo pacto no vendría solo, venía con juicio. Venía con juicio. Y Jesucristo comparó lo que le pasaría a los judíos, en los cuales Dios no encontraría su ley, les pasaría eso. Y eso fue lo que pasó. Años 70 después de Jesucristo. Años 70 después de Jesucristo. Fue un infierno. Jerusalén se convirtió en un infierno. Yo no estoy diciendo que en el futuro, en el día del juicio, haya condenación. Eso es otra cosa. Eso es otro tema. Pero el tema que se está tocando aquí habla de la tierra. Dice la tierra de Israel, específicamente Jerusalén, el santuario, todo eso sería destruido. La gente sería muerta, sería quemada. Cuando usted lee el libro de la historia de la guerra de Israel, la guerra en Jerusalén, que le escribió Josefo, el historiador romano, dice que Roma tiraba bolas de fuego dentro de la ciudad. Fue una matanza. Fue una matanza. Y esto se predijo. Se dice desde los profetas, Jeremías, Zacarías. Todos hablaron del juicio contra Israel. Daniel. Jesús repite las profecías de Daniel en Mateo 24. O sea que el profeta Elías que tenía que venir era Juan. Trajo un mensaje de arrepentimiento, preparando el camino del Mesías, pero a la misma vez trajo el mensaje de juicio contra Israel. Y le dice a ustedes, a los fariseos, ¿quién les dijo a ustedes que iban a escapar de lo que venía? ¿Quién os enseñó a ustedes a huir de la ira venidera? No está hablando de 2000 años después. Está diciéndoselo a ellos. Por eso el mismo Jesucristo, confirmando lo que dijo Elías, Mateo, para terminar, Mateo 23. Mateo 23. Porque si leo otras cosas que tengo en la mente, olvídate.
Olvídate. En Mateo 23, hay de vosotros, escribas y fariseos, a quienes le habló Juan el Bautista. Hay de vosotros, escribas y fariseos, hipócritas, porque edificáis los sepulcros de los profetas, adornáis los monumentos de los justos, y decís, si hubiésemos vivido en los días de nuestros padres, no hubiéramos sido sus cómplices en la sangre de los profetas. Esto no viene por nada. Esto viene por un historial, un registro. Entonces dice, así que dais testimonio contra vosotros mismos de que sois hijos de aquellos que mataron a los profetas. Ustedes son sus descendientes. Ustedes son sus hijos. Vosotros también llenad la medida de vuestros padres. Y le está diciendo, son sus hijos, pero son iguales a ellos. Hacen lo mismo. Son iguales. ¿Se acuerda cuando Jesucristo le dijo, ustedes son hijos del diablo? Ustedes, sí, yo sé que son descendientes de Abraham, pero no son hijos de Abraham. Si ustedes fueran hijos de Abraham, seguirían las enseñanzas de Abraham. Le creerían a Abraham, porque Abraham habló de mí. Ustedes no son hijos de Dios. Ustedes son hijos de su padre, el diablo. Mire cómo les está hablando Jesucristo. Esto no viene por nada. Eso no se dijo por nada. Dice, vosotros también llenad la medida de vuestros padres. Serpientes, generación de víboras. ¿Quién dijo eso? Juan el Bautista. Juan el Bautista les dijo eso. Jesucristo le está refrescando la memoria. Serpiente, generación de víboras, ¿cómo escaparéis de la condenación del infierno? ¿Qué les dije? Juan dijo, ¿cómo escaparéis de la ira venidera, del juicio que viene sobre Israel, aquel del que habló el profeta Daniel? Jerusalén sería destruida y el santuario. Aquí lo pinta Jesucristo diciendo, ¿cómo escaparéis del infierno? O sea, que compara el juicio que viene sobre Israel con un infierno. Con un fuego. Entonces, el hacha está puesta en las raíces de los árboles y todo árbol que no da buen fruto va a ser cortado y echado al fuego. Y el fuego se dio en Israel, en esa guerra contra Roma. Ay, hermano, ¿de qué tú estás hablando? Que hay gente que no capta esto, no lo entiende, por más que uno ha hecho montones de videos, muchos no entienden. El dispensacionalismo los ha dejado cegados, ciegos completamente. Y se han sometido como esclavos al dispensacionalismo, que coge todo esto y lo tuerce. Lo tuerce. Entonces, Jesucristo, repitiendo las palabras de Juan el Bautista, que preparó el camino del Señor, serpiente, generación de víboras, ¿cómo escaparéis de la condenación del infierno? ¿Cómo escaparéis de la ira venidera? Por tanto, he aquí, yo os envío profetas y sabios y escribas, los cristianos. Mira, profetas, sabios, escribas, los cristianos. Yo les enviaré a los cristianos, los del camino, los discípulos. Y dice, de ellos a unos mataréis y crucificaréis, y a otros azotaréis en vuestras sinagogas, y perseguiréis de ciudad en ciudad. Leas el libro de Hechos. En el libro de Hechos, todo esto que está diciendo Jesucristo aquí es parte del libro de Hechos. Judíos persiguiendo y matando cristianos. De ciudad en ciudad. Entonces, por eso le dice, ustedes son igual que sus padres. Ustedes dicen que no son iguales, pero sí son iguales. Son iguales, son malos. Son malos. Y todo árbol que no da buen fruto y todo aquel que no dé buen fruto, no dé frutos dignos de arrepentimiento, ¿qué hacían ellos? Lo contrario.
La ley no estaba en ellos. Entonces, ¿qué dijo Jesús? ¿Qué dijo Dios? Ustedes no van a ser pueblo mío. Ustedes no van a ser pueblo mío y no van a estar delante de mí eternamente. Ustedes invalidaron el pacto. Les ofrezco un pacto nuevo, lo rechazan, lo persiguen, lo quieren parar. Son piedra de estorbo, son un estorbo. Pero había un remanente, dice Pablo en Romanos. Había un remanente. No, pero Dios va a salvar a todo Israel. Dios ofrece salvación a todo Israel. Eso es lo que he estado diciendo. Te voy a ofrecer un pacto. Pero obviamente entendemos que el pacto era en su cuerpo, en su sangre. Esta es mi sangre que por vosotros es derramada. Y por ellos mismos. Entonces le está dando la oportunidad. A uno aunque me mate, Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Pero ellos rechazan el pacto. Ellos lo rechazan. Entonces Dios dice, yo voy a buscar fruto en la higuera, voy a buscar mis leyes en su mente, en sus corazones. Pero si no están, no van a ser mi pueblo. Y menos van a estar delante de mí eternamente. Como nación, como pueblo. Entonces, no, Israel se hizo nación otra vez en el 1948. No ese Israel. No el Israel bíblico al que se le está hablando aquí. No es ese Israel. No es lo mismo ni se escribe igual. Allí hay una gente diciendo que son israelitas viviendo en un lugar llamado Palestina que era Israel. Ay, hermano, pero ¿por qué usted lo dice de esa forma? Eso es lo que la Biblia presenta. Si usted se dejó lavar el cerebro, eso es otro problema. Pero no es mi problema. La Biblia dice, no serán mi pueblo. No serán más pueblo mío. Menos estarán delante de mí eternamente. Juan les está llamando la atención. Jeremías le llama la atención. Zacarías le llama la atención. Daniel le llama la atención. Juan el Bautista le llama la atención. Jesucristo se la pasa llamándole la atención. Les envía a los cristianos a ver si cambian, si se arrepienten. Matan y persiguen a los cristianos. Mi hermano, hasta ¿qué más? Como hacen los argentinos, ¿qué más quiere que Dios haga? Dios viene en cuerpo humano y ellos lo matan. Con su sangre los va a perdonar. Les ofrece un pacto, un nuevo pacto. ¿Qué más quiere que Dios haga? Y ellos no. Y ahí mismo Jesucristo, cuando entra a Jerusalén, Jerusalén, que matas a los profetas y apedreas a los que te son enviados. Es lo que tú sabes hacer. Lo mejor que sabes hacer. ¿Cuántas veces quise juntar a tus hijos como la gallina junta sus polluelos debajo de sus alas y no quisiste? ¿Sabes lo de la gallina? Las alas. Es lo que acabo de decir. ¿Qué más quieres que haga, Israel? ¿Qué más quieres que haga por ti? Te doy mi vida, te doy mi sangre. ¿Qué más quieres que haga por ti? Te ofrezco un nuevo pacto. Lo rechazas, lo tratas de estorbar, matas a mis mensajeros. No, pero Israel, chacho. Dios tiene unos planes con Israel. Es la niña de los ojos de Dios. Dios le ofreció de todo. Dios le ofreció de todo y dijeron no. Mira, ¿cuántas veces quise juntarte? Está hablando de los mensajes, de los llamados de los profetas, de cómo Dios se preocupaba con ellos. ¿Cuántas veces quise juntarte como la gallina?
como la gallina junta sus polluelos debajo de sus alas y no quisiste. No fue Dios quien no quiso. ¿Cuánto tiempo estuve tratando y tratando con un pueblo contradictor? La Biblia está lleno de eso. Y no lo ven, como dicen los argentinos. No lo ven. Todavía creen que el Israel que está allí ahora mismo es la niña de los ojos de Dios. Y que Dios tiene unos planes tremendos con Israel. Negando la palabra. Negando lo que dice la Biblia. Todavía podemos ser un poco más claros. Porque es que hay gente que yo sé que cuando vea el video, ¿de qué está hablando este? Corta esa basura. Así son. Así son. Gálatas capítulo 4. Siempre me gusta hablar de esto. Gálatas capítulo 4. Alegoría de Sara y Agar. Decidme, los que queréis estar bajo... Y estoy hablando del pacto. Estoy hablando de Elías. Estoy hablando de la... Todo. En ese sentido. Decidme, los que queréis estar bajo la ley, ¿no habéis oído la ley? Ustedes no saben de lo... bueno, ustedes parece que nunca se leyeron nada de la ley. Porque está escrito que Abraham tuvo 2 hijos. Uno de la esclava y otro de la libre. Pero el de la esclava nació según la carne, mas el de la libre por la promesa. Lo cual es una alegoría, pues estas mujeres son 2 pactos. Estas mujeres, Sara y Agar, son 2 pactos en la alegoría. El uno proviene del monte Sinaí, aquel que leí, que en Jeremías 31 dice, voy a hacer un nuevo pacto, pero no como el que hice con vuestros padres en el desierto, en el Sinaí. Porque ellos invalidaron mi pacto. El pacto no tiene valor, lo invalidaron. No tiene valor ninguno. Dice, lo cual es una alegoría, pues estas 2 mujeres son 2 pactos. El uno proviene del monte Sinaí y el cual da hijos para esclavitud. Este es Agar. El que viene del Sinaí, el que es con defecto, ¿no? Porque los judíos mesiánicos y los raíces hebreas, la perfecta ley, la ley de Dios. Entonces aquí dice, Pablo dice que si aquella ley fuese sin defecto, si no hubiese tenido defecto, no hubiésemos dejado esa ley. Pero esa ley era defectuosa. Y por encima de eso, en Jeremías, Dios mismo dice, una ley sin validez. Ustedes invalidaron mi pacto, una ley sin validez. Entonces dice, lo cual es una alegoría, pues estas mujeres son 2 pactos. El uno proviene del monte Sinaí, el pacto que hice con vuestros padres en el desierto, el cual da hijos para esclavitud. Esta es Agar, porque Agar es el monte Sinaí en Arabia. Agar es el monte Sinaí en Arabia, el pacto que hice con vuestros padres en el desierto, y corresponde a la Jerusalén actual, en el tiempo de Pablo. No estoy hablando ahora, estoy hablando en el tiempo de Pablo. Y corresponde, y está dirigida, y tiene relación con el Israel actual, con el que va a pasar por el juicio. Por el que va a pasar por el juicio. Ay, fariseos insensatos, ¿quién os enseñó a huir de la ira venidera? Y Jesucristo repitiendo lo mismo dice, ay, fariseos, ¿quién os enseñó a huir del infierno? La ira venidera, lo mismo que el infierno. El juicio sobre Israel. Generación de víboras. Y dice, y corresponde a la Jerusalén actual, en el tiempo de Pablo, del siglo I. Pues esta, junto con sus hijos, está en esclavitud. Entonces hay gente que cuando leen esto, que dice actual,
No fue en el siglo XV, en el siglo XVIII, ahora en el siglo XXIV. Cada siglo que lo han leído actual es su actual. Pero nunca piensan que Pablo está hablando del primer siglo. Que Pablo está hablando a la Jerusalén del primer siglo antes que viniera la ira venidera en el año 70. Entonces, dice, pues esta junto con sus hijos está en esclavitud. En esclavitud. Mas la Jerusalén de arriba, por eso cuando Jesús les hablaba, y seréis verdaderamente libres, ellos dicen, pero si nosotros no hemos sido esclavos de nadie. Nosotros no somos esclavos de nadie. Y sin embargo, pasaron por Babilonia, Medo-Persa, Grecia y Roma. Los tenía allí como a los romanos le diera la gana. Dice, mas la Jerusalén de arriba, la cual es madre de todos vosotros, es libre. La Jerusalén de arriba. Acuérdense, está hablando de dos pactos. Un pacto del Sinaí, terrenal, del Sinaí. Este es el monte Sinaí, en Arabia. El primer pacto, el cual dice, no voy a hacer un pacto como ese otra vez. Mas la Jerusalén de arriba, segundo pacto, el segundo pacto, mas la Jerusalén de arriba, la cual es madre de todos nosotros, es libre. El segundo pacto trae libertad. Libertad. Porque está escrito, regocíjate, oh estéril, tú que no das a luz, prorrumpe en júbilo y clama, tú que no tienes dolores de parto, tú que no tienes dolores de parto, porque más son los hijos de la desolada que de la que tiene marido. Por eso el apóstol Pablo decía que había un remanente. Estamos hablando del siglo I. Pablo decía, pero hay un remanente. Y este remanente es salvo. Hay un remanente que va a ser salvo. Porque aunque se le ofrece la salvación a todo Israel, hay un remanente que va a ser salvo. Yo quisiera que Dios me sacara a mí, me borrara mi nombre del libro de la vida y los pusiera a ellos. Eso yo lo haría, dice Pablo. ¿Se acuerdan cuando Moisés trataba, ¿verdad? De que, Señor, no nos mates, tú sacaste ese pueblo de Egipto para matarlo. Pues Pablo está más o menos en esa forma, en ese movimiento. Entonces dice, pero no iba a ser así, ya Dios había determinado cosas. Ya se había determinado el asunto. Entonces, así que hermanos, nosotros, voy a llegar al punto que, para cerrar, al punto que quiero llegar. Como Isaac, somos hijos de la promesa. Nosotros, como Dios le dio una promesa a Abraham de que tendría un hijo, y la promesa se cumplió, aunque Sara tenía 90 años, Abraham tenía 100, pero Dios había dado una promesa. Y aunque pareciera imposible que eso podía pasar, nació Isaac. Así que nosotros, como Isaac, como esa promesa, Isaac, también somos como él. Somos hijos por la promesa. Nosotros, como Isaac, somos hijos de la promesa. Pero como entonces el que había nacido según la carne perseguía al que había nacido según el Espíritu, así también ahora, dice Pablo, ahora, no en el siglo XX, no en el 2024. Estamos hablando del siglo I. Así también ahora, explicando Pablo, nos sigue. Pablo dice, lo mismo que dijo Jesús. Jesús les dijo, que ya lo leí, les voy a enviar a mis siervos, a mis discípulos, que les prediquen
pero ustedes los van a matar igual que hicieron sus padres con los profetas. ¿Por qué? Porque ustedes están en esclavitud. Eso es lo que está explicando Pablo ahora. También Jesucristo se los dijo, no, nosotros no hemos sido esclavos de nadie. No, nosotros no somos esclavos, no. Entonces, más, ¿qué dice la Escritura? Echa fuera a la esclava y a su hijo, porque no heredará el hijo de la esclava con el hijo de la libre. Mire, esto está claro. Esto es lo mismo que he estado diciendo desde que empecé el video. Esto es lo mismo, es la línea, es una línea, eso no falla. Mas, ¿qué dice la Escritura? Echa fuera a la esclava y a su hijo, porque no heredará el hijo de la esclava con el hijo de la libre. De manera, hermanos, que no somos hijos de la esclava, de manera judío mesiánico, de manera raíces hebreas, que no somos hijos de la esclava, que no podemos volver a la ley de Moisés, del Sinaí. No somos hijos del pacto antiguo. Porque Dios haría un nuevo pacto, no como el pacto que hice con vuestros padres. No le metas eso a los cristianos en la cabeza, pero hay cristianos que como no quieren estudiar la Biblia, son presas, están siendo presas de esos grupos. Están siendo presas de esos ignorantes. Que porque dicen chalón, y las palabras que usan, judía, que a lo mejor lo que dicen son disparates. Que venga alguien y me diga, mira, yo hablo chino. Yo no sé chino. Yo no sé si está hablando, pronunciando bien o diciendo... Pero sea como sea. ¿Acaso Jesús dijo, si hablas bien el hebreo, el arameo, tienen más posibilidad de salvarte? Ahora todo es, vamos al Strong a ver qué dice, porque la interpretación de la Biblia no está correcta. Y me dicen que tengo que coger esta Biblia, Reina Valera 1960, mi Biblia favorita, y que voy a morir con ella. Me importa un pepino lo que ellos digan. Porque ellos dicen que tienen las Biblias correctas y están más turbados. Están más enredados que un pote espagueti. Y ellos tienen las Biblias correctas. No, ellos tienen 4 o 5 Biblias. Y no entienden 3 pepinos. No, es que el texto no quiere decir eso. Nosotros lo corregimos. Es que todos son cortados por la misma tijera. Todos son cortados por la misma tijera. Entonces dice que no heredará Israel. Pablo está en el siglo I diciéndole a los creyentes de su tiempo, Israel no va a heredar con nosotros, con los cristianos. Ellos quieren seguir negando el pacto. Ellos quieren ser tropiezo para el pacto. No va a heredar con nosotros. Eso es lo que yo venía diciendo desde el principio. Aquí Pablo lo siembra otra vez. No, pero es que en el futuro Dios tiene planes con Israel. Es la niña de los hijos de Dios, de sus ojos, la niña de sus ojos. Entonces, como si Pablo no hubiese dicho nada. Ignoremos lo que dijo Pablo, ignoremos lo que dijo Juan el Bautista, ignoremos lo que dijo Jeremías, ignoremos lo que dijo Zacarías. Yo digo, pero que no entiendo, yo no entiendo lo que está pasando. Y ahora tenemos estos grupos. No, porque el Apocalipsis dice los que guardan el testimonio de Jesucristo y la ley de Dios. Y los mandamientos de Dios. Es decir, los únicos mandamientos que existen son los del Sinaí. Del pacto invalidado, del pacto que no tiene valor. Así que voy a dejarlo hasta aquí. He tratado de decirle, abrirle los ojos al pueblo cristiano de que ese Israel no tiene que ver nada con la Biblia. De que ellos se pueden salvar, pues claro. Lo mismo que todo el mundo. Si aceptan a Jesucristo.
que es confesar sus pecados, aceptar a Jesucristo y dar frutos dignos de arrepentimiento. El mismo mensaje de Juan sigue hoy. Es así. Pero ese Israel de hinchos, de blancos, de ojos azules que tú ves allí, eso no tiene que ver nada con la Biblia. Es que se volvieron pueblo en el 1948. Pues claro. ¿O acaso el territorio ese de Israel se desapareció? ¿Alguien tenía que habitarlo? Y más del truco que hicieron y sus movidas y sus cosas. Lo que era. La Biblia dice una cosa, el dispensacionalismo dice otra. Porque el dispensacionalismo no es Biblia. Son comentarios bíblicos, son interpretaciones bíblicas. Eso no es Biblia. El dispensacionalismo no es Biblia. La Biblia se interpreta y se debe de interpretar de la manera correcta. Y el dispensacionalismo es una interpretación. Y muy mala. Que ha sembrado montones de errores en la mente de los cristianos. Así que voy a dejarlos con estas palabras. Dios les continúe bendiciendo. Espero que muchos que vean este video puedan entender, aunque sea un 15% de lo que he tratado de transmitir. Porque se hace difícil. Después te llaman de cuánta cosa hay. Te dicen hasta perro muerto. Estoy hablando de mí. Porque no, te metes con la niña ese es un antisemita. Te metes con la niña de los ojos de Dios. No me meto con ellos. Esa gente son su gente. Son gente igual que cualquier otro. Israelitas no son. Pueden ser judíos por convención, porque se convirtieron al judaísmo. Israelitas descendientes de Abraham no son. Yo pongo mi cabeza en un picador. No lo son. La Biblia es clara. Dios habló de pacto, pero habló de juicio. Y el juicio vino. Los que entraron en el pacto, la manada pequeña, entró en el pacto. Pero ya la manada pequeña ahora no es la manada pequeña. Lo que en el siglo I, en ese comienzo, era la manada pequeña, ahora es la manada grande. Porque los judíos no van a heredar con el cristiano. Israel no heredó con el cristiano. Fue destruido. La ira de Dios le cayó. Por más que Dios le avisó. Doy mi cuerpo, doy mi sangre. ¿Qué más quiere que haga Israel? ¿Qué más quiere que haga? Así que Dios les continúe bendiciendo. Hay que ir a descansar. Que Dios nos ilumine. En el nombre de Jesucristo, entender su palabra. Poderla comprender cada día más. Y las otras cosas, ¿verdad? Que son muy importantes. Así que, hasta luego.